Los diputados presentaron hoy un pedido de juicio político al ministro del Interior, Arnaldo Yutzio, una herramienta que de prosperar sería la primera vez que se utiliza y que podría significarle el cargo al actual ministro. Los hechos que prueban un mal desempeño en sus funciones suceden minuto a minuto en nuestro país, pero esta tragedia ocurrida en San Bernardino el fin de semana pasado sería la gota que colmó el vaso. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado, edición de mitad de semana con mucha información y con un tema candente, por cierto, Guille, que se roba, digamos, la atención de la prensa y la ciudadanía. ¿Cómo estás, Richard? ¿Qué tal? Buenas noches, saludo a la audiencia. También, sin duda, un hecho histórico en cuanto a lo que tiene que ver con la remoción de autoridades. Estamos hablando del pedido de juicio político ya formal, ya oficial, de un ministro del Ejecutivo, Richard. Efectivamente, esto evidentemente se tendrá que corroborar en una sesión especial, en una sesión extra de la Cámara de Diputados, que es la que se constituye, digamos, en cuerpo acusador. Esto podrá hacerse probablemente este viernes, así que bueno, vamos a desgranar un poco de lo que va a suceder y por qué está sucediendo esto. Y para ello tenemos que hacer reconocimiento de campo, mi querido. Y lo hacemos a partir de ahora, el reconocimiento de campo aquí en Fuego Cruzado. Por la avasallante inseguridad, récord de sicariatos e industria del secuestro instalada en el país, los diputados liberales María de las Nieves López, Edgar Ortiz y José Rodríguez presentaron ante la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso Nacional el libelo acusatorio contra el ministro del Interior, Arnaldo Yutzio. Este pedido de juicio político cuenta con el acompañamiento del movimiento Honor Colorado, mientras que los legisladores oficialistas anunciaron una sesión reservada convocada para mañana jueves a las 8 horas para escuchar primero al secretario de Estado. Luego de reconocer la situación en la que estamos, vamos a la ficha del invitado de esta noche. Oscar Tuma es un abogado y político paraguayo. Fue diputado nacional por Capital, representante de esta Cámara ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Paraguay. Se desempeñó como miembro del equipo de fiscales acusadores que destituyó al expresidente Fernando Lugo. Actualmente es miembro electo de la Junta del Partido Colorado. Doctor Oscar Tuma, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Fuego Cruzado. Buenas noches para ambos y para todos los televidentes. Bueno, gracias por atendernos de nuevo, Oscar. Bueno, la verdad que te buscamos muchísimo ya en estos días y bueno, siempre tenés la deferencia de atendernos. Bueno, queríamos comenzar con bueno, esto que es la primera vez que se va a utilizar una herramienta legal, constitucional, que está contemplada dentro de nuestra Carta Magna y que incluya a un ministro del gabinete. Se utilizó ya en otras ocasiones con presidentes, incluso con miembros de la Corte Suprema, pero esta es la primera vez, creo que de prosperar, evidentemente, este viernes va a ser la primera vez, Oscar, que se lleva a juicio político a un ministro. Va a ser la primera vez porque generalmente un presidente de la República no llega a esta instancia para remover a sus ministros. Los ministros en cualquier gestión gubernamental son fusibles. Es muy difícil de que alguien llegue a este punto de enervar a la ciudadanía que prácticamente de forma unánime están de acuerdo con el proceso de juicio político. Es por eso que no se suele dar, es muy difícil que se dé, porque un mandatario no llega a cargar con un peso político como lo hace el presidente actual, Mario Auro. Pero es su costumbre. Nosotros tenemos que recordar que también llegó a instancias casi al límite con el ministro Eduardo Peta y también lo hizo con el ministro Mazzoleni, al punto que tuvieron que renunciar cuando ya la situación estaba súper caldeada. Entonces es una conducta del presidente
sostener a los funcionarios de su gabinete hasta el punto de que la cuerda se termine rompiendo. Lo hizo también así con Villamayor, lo hizo también así con otros referentes, la expresidenta de Petropar. O sea, es la actitud del presidente de la República, por eso es que nunca antes ocurrió lo que está ocurriendo ahora y no creo que tampoco vuelva a ocurrir, porque te repito, cualquier presidente o cualquier asesor del presidente le recomienda remover a su ministro teniendo en cuenta la situación que está viviendo el país. Doctor, y en el caso de educación incluso, bueno, uno podría hablar de que es como complicado probar cuáles son las gestiones que no se han realizado. En este caso estamos viviendo todos los días este mal desempeño que se está arguyendo, porque estamos viendo gente morir por la inseguridad y, como decíamos al principio, incluso estamos ante un hecho terrible que se dio, un caso de sicariato, de asesinato en pleno concierto ante miles de personas, y hasta ahora una reacción prácticamente nula, y que incluso el mismo presidente de la República mencionó ayer de que vamos a seguir viendo este tipo de situaciones. Ahora, ¿estas pruebas van a ser suficientes dentro de este juicio político al darse? ¿Y cómo se constituye un juicio político? ¿Es lo mismo que para un presidente de la República? Sí, es lo mismo, y la Constitución prevé dos circunstancias. Una es delitos comunes cometidos en el cargo, y la otra circunstancia es mal desempeño de funciones. El mal desempeño de funciones es igual a la pérdida de confianza. Entonces, cuando vos querés remover a un alto funcionario, se utiliza generalmente el mal desempeño de funciones que uno termina demostrando con la gestión que tuvo el funcionario que está siendo sometido a juicio político. En este caso, estoy seguro, no conozco la acusación, pero estoy seguro que utilizan también el mal desempeño de funciones y van a resaltar todos los hechos de inseguridad que está viviendo el hecho de inseguridad. Tuvimos de nuevo asaltos. Entonces, esos son los argumentos que seguramente se van a utilizar en la acusación para solicitar por la pérdida de confianza. Quiero plantear la siguiente pregunta, Óscar, y que tiene que ver justamente con los antecedentes que mencionaba, de esta suerte de capricho que tiene el presidente de la República con algunos de sus funcionarios y que ahora, por ejemplo, se expresa en el caso de Yutsio. Ya ocurrió con el ministro de Educación, ya ocurrió con Juan Ernesto Villamayor, ocurrió con Mazzoleni. Y a propósito de Mazzoleni, la crisis que se generó con la pandemia y la desembocadura en conflicto que se generó en marzo del año pasado, incluso la renuncia de Mazzoleni no pudo contener esa reacción popular. Te pregunto en concreto lo siguiente: ¿podría ser el expediente Yutsio una antesala también de conflictividad de ese tipo que haga tambalear, digamos, al presidente de la República? Porque evidentemente lo va a mantener a pesar de lo que diga la ciudadanía, a pesar de las estadísticas, a pesar de que esta tarde hubo un nuevo caso de sicariato o intento de sicariato en Ciudad del Este. Lo va a mantener evidentemente el presidente. ¿Esto puede tener un costo para su gestión, Óscar? Mira, cuando yo lanzo la idea del juicio político, lo hago el día que ocurrió la tragedia que fue la gota que colmó el vaso. Automáticamente se hicieron eco varios medios de comunicación y varios periodistas, y eso tuvo una repercusión favorable porque evidentemente la ciudadanía ya estaba enervada y estaba desaprobando su gestión. Si no, esa idea no iba a aprender. Esa es la realidad. Y yo no creo, mira, sinceramente, yo no creo que Yutsio llegue a instancias finales del proceso de juicio político. Yo me atrevería a decirte de que él estaría renunciando desde el momento que toma conocimiento de que están los votos en la Cámara de Diputados. Porque además también sería una torpeza política continuar hasta su destitución, porque pondría en riesgo a otros referentes políticos del oficialismo que tendrían que apoyarlo en contra de la ciudadanía. Entonces, con mi poca o mucha experiencia, yo me atrevería a decirte de que él va a estar presentando su renuncia apenas la Cámara de Diputados apruebe con mayoría el proceso de juicio político, y a lo mejor hasta antes. Doctor, y además de golpear, vamos a ver si realmente
eso ocurre, termina renunciando y no siendo sacado una vez más por el presidente de la República. Ahora, esto también en un año electoral golpea de alguna manera al Partido Colorado, y mira que estamos hablando de un ministro no colorado. Lógico que golpea al Partido Colorado, porque el partido de gobierno es el Partido Colorado. Y la cartera del Ministerio del Interior es una cartera, políticamente hablando, la más importante. Entonces es hasta un absurdo que el Partido Colorado tenga que cargar con la mala gestión de un ministro que ni siquiera es colorado. O sea, eso ya es demasiado torpeza. En todo caso, carguemos nosotros los colorados con la culpa de la mala gestión de administradores que forman parte del Partido Colorado. Pero lo de Yucio me parece un absurdo. O sea, cargar con una mala gestión, enervando a la ciudadanía, con una queja generalizada, y que el Partido Colorado termine cargando políticamente con esa circunstancia no tiene sentido. Porque hoy, repito, el partido de gobierno es el Partido Colorado. Entonces, yo no te puedo decir que esto no afecta al Partido Colorado. Claro que le afecta al Partido Colorado. Por suerte, el Partido Colorado es tan dinámico que rápidamente, en este caso el sector de Honor Colorado, se manifestó a favor del juicio político, y eso otra vez hace o disminuye la carga que tiene que afronta el Partido Colorado con estas situaciones, ¿verdad? Porque hay una realidad: si el Partido Colorado o sectores importantes como el de Honor Colorado no apoya el juicio político, tampoco va a tener un resultado positivo. Entonces hay como un balance ahí en esa instancia de salida, de decir, sí, nosotros los colorados somos también los que nos damos cuenta de la mala gestión que tienen algunos correligionarios y actuamos de esta manera para remover eso, teniendo en cuenta que el presidente de la República no reacciona. Doctor, ¿y el presidente de la República crees que no lee esta situación o justamente lo sostiene porque está leyendo? Me sorprendió sus declaraciones cuando él manifestó que esta es una cuestión política netamente. Y me sorprendió porque eso demuestra evidentemente de que él vive en un mundo o en un país diferente al que vivimos ellos. Porque no puede ser que el presidente de la República, teniendo todos los órganos de seguridad, teniendo todos los órganos a su disposición que pueden informar la situación real, no haga unas manifestaciones como la que manifestó. En todo caso, si él quería sostenerle al ministro y tenía que llevar 48, 72 horas de luz para tratar de que esto se calme, él hubiera dicho, voy a reunirme con el ministro del Interior, con todas las personas que están al frente de las fuerzas públicas, y voy a darle 48 horas de tiempo para que me traigan una solución o respuesta a lo ocurrido y un plan para aumentar la seguridad ciudadana. Eso hubiera sido en todo caso el discurso que cualquiera lo haría para que la ciudadanía diga, bueno, vamos a esperar 48 horas a ver qué decisión toma el presidente de la República. Pero sus manifestaciones totalmente desacertadas demostraron de que vive en un país diferente y que prácticamente no hace caso al reclamo popular. Porque acá no estamos ante una situación política. El mantener a Yucio en el cargo sí es una situación política y una cuestión de capricho. No las manifestaciones ciudadanas pidiendo de que él deje esa cartera tan importante, porque ya hoy vivimos nosotros en un... Sí, efectivamente. En un estado de suerte de, no sé, indefensión de parte de los ciudadanos, ¿verdad? Y de inseguridad. De inseguridad, por supuesto. Total. Yo le quiero preguntar cuando vuelva, porque lo estamos haciendo vía Zoom. Óscar, te quería, a propósito de esto que decía lo último en relación al capricho, y esta mañana sosteníamos que desde el capricho no se puede ejercer el gobierno una gestión nada más y nada menos que de un país, ¿verdad? Este capricho del presidente de la República con Yucio, y como ocurrió en anteriores ocasiones, es porque este ministro es funcional a los intereses de acuerdo a que forma parte o representa, digamos, una suerte de azote político, una pieza para atacar a los enemigos políticos. ¿Por eso lo mantiene Abdo a Yucio? Y no hay otra respuesta. Evidentemente esa es la única respuesta que yo te puedo decir, porque es un funcionario que no tuvo resultado. A lo mejor tuvo la mejor de las intenciones, y vamos a darle la derecha al ex senador y al actual ministro, y vamos a decir que tuvo la mejor de las intenciones, pero fracasó. Entonces, un funcionario corrupto no es solamente el funcionario que mete la mano en la lata.
Un funcionario corrupto también es un funcionario que permanece en el cargo cuando no tiene gestión o cuando no está capacitado para ocupar ese cargo. Doctor, y en relación a esto también, mirando del otro lado, aquellos que hablan y que dicen que no, que en realidad este pedido de juicio político responde a una denuncia agarrada de los pelos que hace Yucio como ministro del Interior. ¿Cómo miras eso ante la inseguridad que vivimos y por qué lado quieren llevar algunos también este pedido de juicio político que también tiene eco en la gente, sin duda? Yo creo que los que tienen esa tesis viven en el mismo país que vive el presidente de la República, totalmente alejados de la realidad que viven los ciudadanos día a día acá en la República del Paraguay. Hoy, y prueba de lo que yo te estoy diciendo, es de que se están suspendiendo espectáculos públicos y están cerrando locales comerciales, dejando sin trabajo a cientos de compatriotas que están pasando crisis a causa de la inseguridad. O sea, hoy nosotros nos estamos replegando, los ciudadanos nos estamos quedando encerrados a causa de que no se puede combatir la inseguridad. Eso es terrible. Quiere decir que el día de mañana nos va a parecer a nosotros normal el que alguien tenga la idea de que nos quedemos en nuestras casas del momento que entra la luz del sol. Y va a aumentar la seguridad, pero vamos a quedarnos todos encerrados. Entonces, estamos llegando al punto, te repito, de que la inseguridad está tan instalada que la gente opta por directamente cerrar sus puertas para resguardar sus bienes y para resguardar su integridad física. Y el presidente de la República no toma nota de eso. Yo te pregunto si esos locales comerciales o esas grandes firmas nacionales que apoyan a espectáculos y a artistas nacionales cerraron sus puertas y suspendieron sus eventos, lo hicieron por cuestiones políticas. Yo te pregunto si los diferentes gremios que salieron a manifestarse lo hicieron por cuestiones políticas. No, el presidente está viviendo una realidad totalmente diferente a la que vive el pueblo paraguayo. Esta no es una cuestión política, esta es una situación que tiene que llegó al hartazgo este fin de semana. Esa es la realidad. El ministro del Interior no tuvo gestión, no pudo suplir la ola de inseguridad que está atravesando el país y tiene que ser removido. No podemos, o no puede el presidente seguir sosteniéndolo. Y bueno, ya que el presidente es terco y es su forma de actuar, y ya tenemos otro ejemplo, y el Congreso tiene que hacerse eco y tiene que utilizar la figura del juicio político, porque para eso existe el intercontrol de los poderes del Estado. Si el presidente de la República no reacciona, y bueno, que reaccionen la clase política, nuestros representantes, y así, gracias a Dios, lo hicieron, y yo estoy seguro, van a obtener los votos, y yo no creo que se llegue ni siquiera a la instancia del Senado a que se desarrolle el juicio. Yo estoy seguro que va a terminar renunciando el ministro del Interior. Bueno, frontal, directo, firme en sus apreciaciones y sus reflexiones, como siempre, el doctor Tuma Guille. Bueno, vamos a continuar porque hay un par de preguntas todavía que queremos hacerte, Oscar, en relación justamente a esto, a lo que implica, al impacto que deja, no solamente a nivel político, no solamente a nivel económico, sino también su repercusión a nivel internacional. Tenemos que hacer una pausa, Guille, pero a la vuelta les vamos a hacer esa pregunta, ¿te parece? En un minuto estamos de vuelta. Segundo bloque de Fuego Cruzado, efectivamente, estamos aquí de regreso, estamos con el abogado, con el exdiputado Oscar Tuma, analizando un poco esto que tiene que ver con el tema político del día, que es el juicio político al ministro del Interior, Arnaldo Yucio. A propósito de lo que decías recién, antes de la pausa, Oscar, mencionabas que, bueno, esta situación de inseguridad ya está teniendo impacto a nivel político, evidentemente, porque el desgaste que genera esto al Poder Ejecutivo, sin duda que es enorme, es fuerte, por cierto. Pero también está teniendo un impacto económico que también nos mencionabas, ¿verdad? Locales que están cerrando, grandes eventos que no se van a poder hacer, empleados que van a quedar sin un empleo, sin una fuente de trabajo y de ingresos que, por supuesto, en un año como este, después de la pandemia, evidentemente tiene un efecto importante. Pero a nivel internacional, estas sensaciones o estas estadísticas que muestran que, bueno, nuestro país tiene altos números de robos, de hurtos, de asaltos, sicariatos, ahora todo esto que vimos en esta última semana, sin duda que tiene también un alcance internacional, y eso veíamos con esta suerte de recomendación que hace el gobierno de Estados Unidos
de no venir a Paraguay. Por un lado por el tema del COVID, pero también por otro lado por el tema de la inseguridad. ¿Qué efecto tiene eso, digamos, en la imagen de un país, de un gobierno aparentemente debilitado, Oscar? Y el efecto es extremadamente negativo. Esto termina ahuyentando cualquier tipo de inversión. Eso termina ahuyentando la posibilidad de que al país puedan ingresar a través de diferentes proyectos, de diferentes emprendimientos, fuentes de trabajo, a través de las inversiones que te había manifestado. ¿Quién es la persona que va a invertir en un país donde existe la inseguridad? En un país donde vos no sabes qué te puede ocurrir al salir de tu calle, de tu casa o de tu trabajo. Nadie viene a invertir. Uno invierte en un país donde existe seguridad jurídica y donde existe un gobierno estable a través de la seguridad ciudadana. Entonces, económicamente, la repercusión es súper negativa. Por eso es que hay que cortar esto de forma inmediata. Y vos decías, estamos teniendo también repercusión a nivel nacional. Todo lo que implica el cerrar grandes locales comerciales, locales que generan fuentes de trabajo para ese trabajador que vive el día a día, el que se terminen cerrando grandes espectáculos que generan auspicio, que moviliza de forma indirecta muchísimas fuentes de trabajo. O sea, lo estamos viviendo a nivel nacional y lógicamente a nivel internacional, donde uno mira y donde uno lo primero que hace para invertir en el país es entrar hoy en el mundo globalizado en un buscador y ver cuál es la situación del país. Yo te pregunto, hoy ingresar a un buscador y poner a Asunción o República del Paraguay y vamos a ver cuáles son las primeras noticias que saltan. Es verdad. Claro, y en relación a eso también yo quiero insistir con esto, lo que está viviendo la gente todos los días. Ayer asaltaban a un compañero que venía a trabajar a cuadras de su casa y es un grito desesperado de toda la ciudadanía. Y es momento, Oscar, de que los legisladores, si el Ejecutivo no se está haciendo eco del pedido de la gente, que respondan ante este pedido. Tienen que responder. Y el día de ayer me preguntaban, ¿y qué pasa si no se obtienen los votos? Y yo le decía, igualmente va a ser una actitud positiva de los legisladores que presentan el pedido de juicio político, porque por lo menos como ciudadanos nosotros vamos a poder saber, vamos a notar quiénes son los parlamentarios que directamente actúan por intereses personales y quiénes son los parlamentarios que están a favor de la ciudadanía. O sea, de todas formas, esto va a servir. Si nos obtienen los votos, por lo menos vamos a saber quiénes fueron los diputados o senadores que nos dieron el voto en el sentido de llevar esto adelante y la destitución del ministro actual. Sin duda que es un mensaje político también importante, por cierto, Oscar. En relación a lo otro, a lo que va a suceder mañana, esta convocatoria que hace la Comisión Permanente, aparentemente extemporánea, inapropiada, inconducente, lo que sea, pero ¿qué es lo que busca Lilian? ¿Es darle una suerte de balón de oxígeno a Yucio en esta, digamos, en esta pelea, en esta lucha dialéctica que existe entre medios, un medio a favor, otro medio en contra? ¿Cuál es el objetivo de Lilian con esta? Es como extender un poco la agonía de esta situación que me parece una salida también por un lado bastante incorrecta. Pero ¿cuál es tu opinión, Oscar, en este sentido? Y no, es totalmente inconducente, porque la interpelación es una figura constitucional que obra en la misma para que el funcionario público venga a dar explicación en relación a un hecho controvertido o en relación a una situación que genera duda o que necesita ser aclarado. Yo le quiero preguntar a la senadora Lilian si ella necesita todavía alguna aclaración o ella no sabe de la inseguridad que estamos viviendo. O sea, la interpelación para este tipo de circunstancias es directamente, como vos dijiste, un balón de oxígeno, alargar la agonía y que el país siga enervándose, porque evidentemente acá, por parte de algunas personas, están buscando un interés político en lugar de actuar en beneficio de la ciudadanía. No aporta absolutamente nada, no es vinculante en esta situación. ¿Qué es lo que puede decirnos el ministro Yucio? Su gestión se lee día a día
en los diferentes medios de comunicación cómo la inseguridad va creciendo a tal punto que yo creo que si nosotros nos fijamos en nosotros mismos, estamos nosotros mismos también viviendo una circunstancia que seguramente no lo vivíamos hace tiempo. Yo estoy seguro que ustedes no andan con su vidrio bajo, sus celulares esconden, salen con miedo, miran a todos lados cuando se bajan del vehículo, cuando van a ingresar a sus casas. Entonces quiere decir que esta situación está instalada en la ciudadanía. Eso es lo que vivimos día a día. O sea que acá no hay nada más que discutir. Acá hay que pedirlo, hay que sacarlo al ministro lo antes posible. Y la clase política tiene que reaccionar, o si no, ellos son tan cómplices y tienen la misma actitud que el presidente de la República. Doctor Oscar Tuma, gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes y a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, Oscar Tuma dejó reflexiones bastante importantes, duras también por un lado, como siempre fue, digamos, el frontal en estas situaciones, y me quedo con lo último, ¿no? Hay que sacarle a este ministro y la clase política tiene que estar también a la altura del reclamo ciudadano, Guillermo. Yo quiero sumar a lo que decía Oscar Tuma, Richard, decía, la gente levanta sus vidrios en las calles, nos saca su celular. En nuestras casas tenemos miedo, imagínate lo que es estar en las calles, y sin duda este ministro no puede estar un día más, porque el mal desempeño lo vemos todos los días, minuto a minuto. Cada hecho de seguridad representan una prueba más de esto, Richard. Así es. Nosotros tenemos que despedir el programa por el día de hoy. Ya viene cuenta final. Nos vamos, señor. Nos vamos. Nos vamos. Que tengan una buena noche. Gracias por haber estado ahí.